Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Hace ya tiempo que no nos vemos por aquí, espero volver pronto, que estamos muy ocupados, pero siempre tengáis en cuenta que intentaré traeros lo mejor de lo mejor. Entonces, hoy vamos a ver una cosita, espero que os guste. Nos encontramos con una máquina de aire acondicionado de conductos, una LG, una 7500 frigorías aproximadamente, por el modelo que es una 30, y nos la encontramos con el error CH43, ¿vale? Es un error muy raro, normalmente en las listas de errores no viene. ¿Por qué no viene? Porque esta máquina es un modelo relativamente nuevo, entonces tiene características o tiene elementos que son posteriores a los códigos de LG que nos encontramos normalmente en internet. Entonces pues vamos a ver qué es lo que hemos hecho para poder intentar dar una medio solución o una solución, como queramos llamarlo, a este problema. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es intentar saber qué es el CH43, ¿vale? Entonces, pues vamos a indagar, o hemos indagado, mejor dicho, por internet y bueno, por ejemplo, nos hemos encontrado con esta lista de errores, ¿vale? Donde nos dice el CH43 lo que quiere decir. Nos dice fallos del sensor de alta presión. Sensor de alta presión, no nos vayamos a confundir con un presostato, ¿vale? Entonces, un sensor de alta presión, en este caso lo que quiere decir es que es un transductor de presión. Eso es la diferencia con un presostato, es que un presostato es un interruptor donde tiene una tara de una presión. Si excedemos de esa presión, pues el interruptor cambia de posición. Si está abierto, cierra, si está cerrado, abre, ¿vale? Entonces, un transductor de presión, ¿qué se diferencia? En que lo que hace es que le manda una señal analógica a la placa de control, donde en función a la señal analógica le está diciendo la presión que tiene el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí dice, verifique el voltaje de corriente continua entre el cable blanco y el negro en el enchufe multi-V. O sea, multi-V es de multiconexiones. Nos dice, 1 voltio de corriente continua equivale a 8 bares. Hasta 2,5 voltios de corriente continua que equivalen a 37 bares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros podemos intentar localizar ese sensor de presión y medir la tensión, y seguramente estará fuera de estos rangos, donde por eso nos está dando el error al poco rato de enchufar la máquina, al poco tiempo de meterle tensión. Nos podría dar también un fallo de estas características si lleva mucho tiempo funcionando la máquina y la máquina, pues por ejemplo, estuviera corta de gas. Nos podría llegar a dar un fallo de este tipo porque estuviera corta de gas, pero en este caso no es el motivo, porque la máquina tiene carga, pero aparte el fallo lo da instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por un lado, para verificar que el problema es este, y por otro lado, pues para intentar que la máquina pues pueda funcionar hasta que podamos, porque claro, un transductor de presión no es una cosa que podamos cambiarla en un momento. Entonces, vamos a ver qué siguientes pasos son los que podemos hacer.
lo siguiente que vamos a hacer va a ser intentar localizar pues ese sensor y esas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos hemos bajado un manual service de ese modelo. En este caso el modelo es este, el U30W U44, ¿vale? Eso es de la unidad exterior, el modelo de la unidad exterior. Entonces aquí tenemos el circuito frigorífico de esta máquina, lo que es de la unidad exterior. Aquí tenemos los grifos de servicio, la válvula de servicio, ¿vale? Y aquí tenemos todo el circuito frigorífico, donde tenemos el condensador, el ventilador de la unidad exterior, el compresor, la válvula de expansión, o sea, la válvula de 4 vías, la válvula de expansión electrónica, los filtros, acumuladores, todo, ¿vale? Nos indica también aquí los termistores donde están. Aquí en la batería tendríamos uno, a la salida de la batería tendríamos otro. Este sería el del retorno del aire de la exterior. Aquí tenemos el de descarga. Aquí tenemos el de aspiración, ¿vale? Tenemos distintos. Y aquí, si nos fijamos, aquí es donde estaría conectado el traductor de presión, ¿vale? Lo tendríamos conectado entre el tramo de tubería que iría desde la válvula de servicio, ¿vale? De la tubería gorda, no sé si le llamáramos, hacia la válvula de 4 vías. En ese tramo es donde debemos de tener el traductor de presión. Entonces ya podemos ir a la máquina. Por un lado tenemos localizado en el tramo de tubería donde tendría que estar el traductor de presión instalado. Ahora vamos a ver, aquí tenemos un diagrama de las conexiones eléctricas de la placa, donde si nos fijamos aquí, vamos a ver, tenemos donde nos dice sensor de presión y nos dice exactamente el conector, que sería el CNH Press RD. CRD quiere decir es el color del conector, que sería rojo, que viene en inglés, claro está. Entonces nosotros tenemos que buscar en la placa el CNH Press, que corresponde al sensor de presión. Entonces nos vamos al diagrama y tenemos aquí, veis, tenemos sensor de presión y el CNH Press rojo. Aquí lo tenemos totalmente localizado. Y nos dice que tiene 3 cables, donde sería uno rojo, uno blanco y uno negro, ¿vale? Entonces, pues ya vemos aproximadamente dónde está localizada el conector. Nos podemos ir a la máquina y localizar completamente el conector este. Y también lo que sería el DS. Entonces, aquí tenemos una fotografía de la placa donde tenemos aquí localizado el conector, ¿vale? Que como veis es rojo y tiene 3 cables, rojo, blanco y negro, que serían los 3 cables de conexión con el traductor de presión, ¿vale? Entonces ya tenemos localizado el conector, tenemos localizado el problema. Vamos a buscar el traductor susodicho, que lo tenemos aquí. Este es el traductor de presión. ¿Qué problema tenemos con el traductor de presión? Pues por un lado tenemos que el traductor va soldado, no va roscado ni nada de eso. Con lo cual, para sustituirlo, tendríamos que tirar el gas o recuperarlo, que sería lo ideal, recuperar el gas con la recuperadora y sustituir el traductor. ¿Qué pasa? Que es un engorro, pues hacer todo este proceso para que luego, pues por H por B, no sea completamente este problema el que nos esté dando la máquina. Entonces dices, hostia, es que
Esto no es un presostato que podemos puentear ni nada. Entonces yo voy a dar una solución para que podáis probar la máquina os arranque, os funcione perfectamente, como si dijéramos puentear el traductor, que no es puentearlo, y con eso pues por un lado podáis verificar exactamente que el problema lo tenéis en el traductor de presión y podáis echar la máquina a andar, comprobar cómo anda de carga, cómo funciona, todo. Y luego ya pues ya le buscáis la solución para sustituir el traductor. Incluso podéis dejar la máquina andando un tiempo de la forma que os voy a decir para que podáis ver la máquina cómo funciona antes de sacarle el gas y proceder a cambiar el repuesto. Porque este repuesto, pues como podréis imaginar, tendréis que pedirlo directamente a la casa, o se podría buscar un traductor de las mismas características y ponerlo en el obús de carga de los grifos, ¿vale? De la válvula de servicio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para hacer esto? Pues mira, muy fácil. Nosotros tenemos que de los 3 cables tenemos que rojo, blanco y negro, vale. Pues para que sepáis, tenemos entre el rojo y el negro tendríamos la alimentación que alimenta el traductor, y entre el blanco sería la señal que sale hacia la placa electrónica donde le dice la presión que está el circuito. Nos ha dicho que volvemos atrás, nos dice que 1 voltio equivale a 8 bares, ¿vale? Y que 2 voltios y medio equivalen a 37 bares. Entonces, si nosotros cogemos y le metemos una tensión fija, por ejemplo, de 1 voltio y medio, pues estaremos en torno a unos 15 bares aproximadamente. Podríamos hacer una regla de 3 para saber aproximadamente cuánto estaríamos, pero aproximadamente. Entonces estaríamos dentro de rango. Entonces con esto, con ese voltio y medio, pues podríamos probar la máquina y hacerla funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Nosotros cogemos el cable, cogemos el conector, cortamos el cable del traductor. Tened en cuenta que si la máquina tenéis con tensión, lo ideal es cortar un cable por un cable para que no hagamos ningún cortocircuito, ¿vale? Y cogemos el rojo, no nos serviría ahora mismo para nada, y cogemos y pelamos el blanco y el negro. Tenemos que el negro sería, como hemos dicho, el negativo, y en este caso le tendríamos que meter 1 voltio y medio aproximadamente en el blanco. ¿Cómo hacemos esto? Pues con una pila normal y corriente de voltio y medio, esta de los mandos de distancia o de lo que sea. Como veis, tenemos el negativo, lo conectaríamos al negativo, o sea, el negro al negativo y el blanco al positivo, y el rojo pues lo dejaríamos suelto, ¿de acuerdo? Lo encenderíamos todo para que no hubiera ningún problema y lo conectaríamos. ¿Veis? Tenemos aquí conectado la pila conectada a la placa, y con esto pues la máquina se le ha quitado el error y está funcionando. Entonces en este caso pues como veis, sería una forma de echar la máquina a andar. No es lo suyo dejarla funcionando así toda la vida, simplemente es para salir del paso y darle un funcionamiento al cliente para que pueda funcionar con la máquina hasta que podamos averiguar el repuesto, que o bien tendríamos que buscar repuesto original,
y sustituirlo de la forma que hemos dicho, pues habría que recuperar la carga de la máquina, desoldar la pieza antigua y soldar la pieza nueva, o coger y buscar un transductor de presión que fuera rosca con las mismas características que este y ponerlo en la válvula de servicio y conectarlo a la placa, que sería otra opción. Otra opción podríamos tener, en vez de una pila, que la pila pues con el tiempo se va a ir desgastando y nos va a dar otra vez el fallo, pues se podría poner un potenciómetro entre las tres patillas, donde tendríamos la patilla de regulación del potenciómetro en el blanco y ajustar la tensión entre el blanco y el negro, pues aproximadamente, como hemos dicho, sobre 1,5 voltios aproximadamente, para que funcionara la máquina sin problema de la pila, sin que la pila nos afectara nunca, ¿vale? Pero como ya os comento, lo ideal sería pues cambiar el traductor de presión, pero esto sería una solución para que podáis echar la máquina y andar y que el cliente pueda servir de ella mientras se le busca la solución definitiva. Así que con esto es todo. Espero que os haya gustado este pequeño aporte y como siempre os invito a suscribirse y a que no os perdáis nada de los contenidos. Venga, hasta luego, un saludo.